Doctor Heber Gato, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, Jorge, ¿cómo estás tú? Bien, ¿cómo pasaste? Bien, muy bien, muchas gracias. Sé que muy activo, ¿eh? Sí, bastante. Muy activo y con cosas importantes que en otro momento de pronto podemos conversar. ¿Te parece bien? Cómo no, con mucho gusto. Bueno, Heber, pasó la interpelación en la jornada de ayer realizada por el senador Larrañaga al ministro de Educación Pública, de Educación y Cultura, ¿verdad? Perdón. Las cosas quedaron como están. Leandro decía hoy, bueno, pero no, sin embargo, esta fue una oportunidad concretamente para que el ministro estableciera lo que él entiende como mejoras que se han dado en la educación en este tiempo y ha dado la posibilidad a la oposición de marcar lo que ellos consideran incumplimientos con el resto de los partidos en cuanto a la aplicación de las reformas en el campo de la educación. Este es uno de los temas más difíciles, ¿no? Exactamente. Bueno, es un poco el sentido de las interpelaciones. La interpelación como institución jurídica, digamos, tiene un sentido, tiene dos sentidos principales. Uno de ellos es juzgar la actuación de uno o varios ministros respecto a un tema determinado, hacerla pública y que la opinión ciudadana pueda evaluar si se ha progresado, si se ha retrocedido en temas importantes, la seguridad, en este caso la educación, ¿verdad? Y el segundo cometido de las interpelaciones es que en caso de obtenerse mayoría en la Cámara donde el ministro es interpelado, se citará a la Asamblea General, la cual tiene incluso la facultad de destituir al o a los ministros o al Consejo de Ministros en su totalidad por mal desempeño de sus funciones, ¿verdad? Uh-huh. De modo que es una institución, es una suerte de puente entre lo que es el Ejecutivo y el Poder Legislativo muy importante. En el caso uruguayo, digamos, no ocurre en general nada, ni nunca ha ocurrido nada hasta ahora, desde que está instalado el gobierno frentista, en la medida que el gobierno tiene mayorías parlamentarias. Entonces no logra nunca una mayoría en ninguna de las cámaras que le permita censurar al ministro, ¿verdad? Eso, como sabemos, no ocurría antes, donde cuando los gobiernos no tenían mayoría electoral en el Parlamento, siempre cabía la posibilidad de la censura, que de hecho se produjo muchas veces, ciertamente, ¿no? Claro. De tal modo que esta interpelación lo que cumplió fue el primero de los roles, ¿verdad? Hacer saber a la opinión ciudadana interesada cuál es el estatuto, el estado de avance en los acuerdos partidarios respecto a la reforma educativa. Y en ese sentido, bueno, aquí hubo claramente dos visiones. Una visión oficialista del gobierno, del ministro, donde si bien reconoció que no se habían logrado todas las metas acordadas, se avanzó sustancialmente, según dijo, en muchos temas como la construcción de escuelas, en mejorar la situación global de la enseñanza, en fin, en los temas que hacen al proceso de reforma de la educación, que naturalmente es un proceso lento, que no puede pensarse que pueda tener resultados de un momento para otro. Por otro lado, la oposición le señalaba que los avances, desde su punto de vista, son tan minúsculos que los acuerdos se están incumpliendo y ninguno de los compromisos del Poder Ejecutivo, según expresó Larrañaga, se están llevando a cabo. La deserción escolar, la deserción liceal sigue siendo muy alta, la repetición sigue siendo muy alta, las escuelas de tiempo completo en primaria no se han construido en el número suficiente. En fin, los objetivos el plan Promejora, tema central de este acuerdo educativo, no se le asignaron los rubros presupuestales necesarios. Según la oposición, se le ha dado 4 veces menos de lo necesario para poder implementar el plan Promejora, que es un plan muy importante, Jorge, porque significa intentar darle autonomía a cada uno de los centros de enseñanza.
de tal modo que un liceo, una escuela, tenga la posibilidad presupuestal y la posibilidad administrativa de decretar cosas por sí misma, sin depender de la burocracia central, con toda la lentitud que eso supone. Y eso es un tema que se ha conceptuado en el Uruguay como clave para la reforma educativa. ¿Por qué? Bueno, porque cada liceo conoce las dificultades de su barrio, de su emplazamiento, de su localidad, en el caso del interior del país, y eso le permite atacar la problemática con una flexibilidad y una capacidad de adaptación que no tienen autoridades burocráticas centralizadas que ignoran la realidad de cada liceo, de cada escuela. Pues bien, este plan Promejora, que tiende a esto, que tiende a ser un experimento a ver qué resultados pueden obtenerse descentralizando, según la oposición no se le ha dado los rubros necesarios para ponerla en funcionamiento, y eso se considera una traba muy importante, ¿no? Y se acusa fundamentalmente a las autoridades secundarias, a las autoridades de la enseñanza y a los sindicatos de estar trabando este proceso de reforma que se entiende absolutamente vital para el país. Bueno, ahí está el enfrentamiento, se está cumpliendo, aunque sea a una velocidad más reducida, el plan, o en definitiva no se está haciendo lo sustancial para que la enseñanza cambie su situación. Ahí está planteado el tema, y eso fue lo que se discutió ayer durante horas, cumpliendo el primer objetivo, como te decía, de lo que es una interpelación. Naturalmente el ministro sigue estando en su puesto, el gobierno votó, desestimó cualquier reprobación de su gestión, y Ehrlich gozará de un plazo tan largo como lo quiera el gobierno para seguir gobernando, es decir, en la medida que mantenga la confianza presidencial, porque el presidente de la República puede, como se sabe, sustituir cualquier ministro en cualquier momento y sin mayor explicación, ¿no? Sí, ayer el senador Larrañaga preguntaba quién eran estos señores puestos a dedo y que no habían sido elegidos por nadie para cuestionar a la oposición por querer cumplir con el acuerdo que habían establecido con el presidente de la República. Claro, eso era una referencia directa a los sindicatos y eventualmente a las autoridades secundarias. Las autoridades secundarias, de acuerdo a la ley, cuando hablo de secundaria quiero hablar de la educación. Lo que pasa es que me refiero a secundaria de los problemas centrales de la educación, los más graves y los más detonantes están precisamente en la enseñanza secundaria, donde las deserciones y la falta de avances en ese tema, repeticiones, etcétera, es absolutamente terrible. Las cifras son cada vez más regresivas. En lugar del país mejorar en ese aspecto, aparentemente sigue retrocediendo, y esto la oposición lo manejó. Entonces la pregunta es, ¿quiénes son los delegados sindicales con intereses corporativos que tienen que ver con intereses de su propio grupo como funcionarios públicos, pero no con una visión general de la educación, para trabar la educación? Y a su vez, las autoridades de primaria, secundaria y demás, ¿son designadas por el Poder Ejecutivo o son designadas por las corporaciones gremiales, de acuerdo a la ley? Y la oposición dice, bueno, la educación es un tema demasiado importante para estar en manos de sectores con intereses propios. La educación tiene que estar en manos de los representantes políticos, que son quienes expresan a la nación en su conjunto y no a sectores parcialmente interesados. Por lo menos son los responsables, ¿verdad? Porque uno piensa, si la educación anda mal, ¿de quién es la responsabilidad? Al ciudadano común, digamos, a la persona que no día a día se plantea la responsabilidad porque tiene otras, de repente, que solucionar situaciones complejas de su propia vida, de querer tener una información en profundidad de cómo son las cosas. A ese ciudadano, que son muchísimos, si tú le preguntás, mirá, lo que está ocurriendo es que dentro de las autoridades y dentro de los gremios de la enseñanza hay resistencia
y se afirman en la llamada autonomía, ¿verdad?, para no ejecutar. Ese ciudadano te va a decir, no, el gobierno no ha cambiado la educación, el sistema político no ha sido capaz de cambiar la educación. En un momento donde, como tú decís, a pesar de que este tema se viene debatiendo desde hace muchos años, parece ser que no tiene momento para postergación, ¿no? Sin duda. ¿Sabes lo que pasa, Jorge? Mira, en el tema de la representación, más que de los sindicatos, de los maestros, de los profesores en secundaria, de los profesores en la UTU, hay una vieja discusión, tú lo decías recién. Esta vieja discusión tiene que ver con si no es necesario que haya representación de los gremios e incluso de los estudiantes en los organismos de enseñanza. Es una discusión que comenzó, fíjate tú, en el siglo XI o XII, en las universidades europeas, donde los estudiantes y los profesores fueron exigiendo progresivamente a los gobiernos locales, a los señores feudales en primer lugar, la representación de los gremios, entendiendo que las universidades primariamente, que fue donde se planteó en primer lugar este tema, se iban a manejar mejor si estaban desvinculadas de los intereses políticos del señor local. Bueno, esto tuvo una larga evolución histórica y en líneas generales se tiende a aceptar que deba haber, mejor dicho, representación de los estamentos estudiantiles y de los profesores. Estudiantiles a partir de secundaria, porque antes son niños, en primaria no tiene sentido esto, pero sí tiene de los maestros. El problema es ¿cuál es el grado de esa representación? Debe ser una representación de control, que haga saber cómo ve el estamento profesional la enseñanza en un país, o debe ser determinante y tener poder de veto o poder de decisión. Bueno, este es el tema. Aparentemente en el Uruguay se habría transgredido esos límites y se le habría dado en gran medida, no totalmente naturalmente, pero en gran medida, poder de decisión a los gremios. Que está bien que estén representados, pero a mi juicio no está bien, como tú decías, que gobiernen per se la educación o que tengan tal poder que traben cualquier otro tipo de medida. Bueno, claro. Esta es la situación que estamos viviendo en el país y no es un tema menor. Yo, Jorge, estuve ayer en un acto escuchando a economistas y a políticos hablar de la crisis del 2002 y de la situación actual. Y allí fue un acto organizado por el Partido Independiente, por sus 10 años celebrando sus 10 años de existencia. Vi que había muchísima gente, vi al economista Mario Vergara, vi a Achugarri, Odone, Achugarri, de Posadas, bien digo, Iván Posada por el Partido Independiente. Se planteó una discusión allí, más que una discusión, un intercambio de punto de vista sobre la calidad institucional en el Uruguay. Yo creo que este es un tema central. Alguien dijo, el Uruguay está muy bien desde el punto de vista económico, todo el mundo es optimista o relativamente optimista respecto a la capacidad de nuestras instituciones para soportar la crisis internacional y la eventual crisis argentina, pero sin embargo, estando bien, no vamos bien, porque nuestras instituciones, desde el punto de vista, constitucional, de la calidad de los productos que emergen de las instituciones no son buenas. Y uno de los ejemplos que se daba, es el problema del Poder Judicial, por ejemplo, que funciona mal, los jueces no tienen el nivel adecuado, la estructura de los juicios es larga, farragosa, no tenemos una justicia en síntesis que funcione adecuadamente. El Poder Legislativo, que es otra de las instituciones clave, la que ayer precisamente interpeló al ministro, tampoco tiene el nivel que tuvo en el pasado, ¿verdad? Si tú ves una discusión legislativa de hace 40... No, primaria. ¿Cómo? Primaria. Muchas veces razonamientos primarios de entre casa, elaborados
de una manera muy rústica, ¿verdad? Exactamente. Incluso este periodo de la democracia uruguaya, después del golpe de Estado, ha tenido figuras con mucho brillo. Es decir, ni que hablar antes, ¿verdad?, de la dictadura, donde se señalan las bondades de figuras que hoy, en todos los sectores y en todos los partidos, ¿verdad?, se consideran como legisladores de un porte muy fuerte, muy alto, muy grande. Hoy la calidad ha descendido enormemente. Incluso muchas veces, Ever, me da la impresión de que hay legisladores y gente que tiene poder de decisión que no sabe cuáles son el verdadero espacio de acción que tienen, cuáles son sus límites, por ejemplo. Bueno, no vamos a pegarle ya más a la vicepresidente del Correo, ¿verdad? Pero allí hay un caso claro de alguien que no sabe ni dónde está parado. No tiene la menor noción de lo que significa un acto en una institución privada. Y de cuál es su rol, cuáles son sus límites, que no son todopoderosos, que no pueden decir cualquier cosa. Ahora, tú lo dices bien, no es un problema partidario, no es un problema del oficialismo o de un partido determinado de la oposición, es un problema general, es una crisis de la producción de los roles políticos necesarios para ocupar las instituciones, que está en crisis en el país, sí. Como está en cierto modo en crisis en el mundo, frente al retiro de lo público y el interés prevalente por lo privado. La gente de talento se vuelca mucho más a lo privado, que es mucho más redituable, que a lo público, que si bien genera satisfacciones, está lleno de sinsabores, ¿no? Y el Uruguay está viviendo ese proceso, te lo decían, la justicia lo está viviendo en el Poder Legislativo de modo alarmante. Yo que suelo leer discusiones legislativas en el país del pasado, te encontrás con discusiones que son una maravilla desde el punto de vista de la retórica, desde el punto de vista de la calidad lingüística de las expresiones, de la profundidad de los razonamientos. Y cuando, yendo al Poder Ejecutivo, encontrás el lenguaje del presidente de la República, tenés un clarísimo indicador de lo que es ese descenso, ¿verdad? Claro. Yo no sé si ya lo hemos comentado en la radio. Sí. Lo hemos comentado. Sí, en alguna oportunidad, pero está bien. Es penoso, ¿no? ¿Cómo se le puede pretender que un maestro enseñe a hablar correctamente a sus alumnos con el ejemplo que da el presidente de la República? Yo no quiero hacer un preciosismo, no creo que todos debamos hablar como ordena la Academia de Lenguas, no creo que el alambicamiento o el exceso de retórica sea un buen camino, pero sí expresarnos correctamente y por favor no feudalizar el idioma, porque si todos hablamos en jerga, y hay una jerga de los abogados, una jerga... Sí, claro, claro. El idioma se pierde, ¿verdad? Sin duda, evidentemente. El idioma que tal vez sea el mayor signo de identidad que tenga un país. Exactamente. Es aquello que nos hace sentirnos, digamos, en una comunidad de lengua, de ideas, de cultura, de expresiones, de arte. Es eso. Bueno, y si eso lo perdemos, y si el presidente de la República es el primero que se especializa y se esfuerza, te diría yo, en digamos, en destruir el idioma, no podemos pedir, digamos, que los demás lo sigan, ¿no? Sí. Es muy triste ese proceso, y eso es lo que se vio ayer. En definitiva, la interpelación de ayer no era una interpelación política, era la interpelación sobre el vehículo para que en el futuro los uruguayos tengamos o no tengamos el nivel de educación y de cultura necesario en el mundo, ¿no? Y bueno, y eso es lo que está discutiéndose, y estamos retrocediendo en esa materia, a pesar de que seguimos siendo en América Latina bastante avanzados en ese tema. Pero esto lo único que habla es de lo mal que está América Latina y no de lo bien que está Uruguay, ¿no? Un abrazo, Ever, hasta la semana que viene, gracias. Un placer, Jorge, chao. La seguimos, chau. Fue el doctor Ever Gato en la mañana de Tiempo Presente.